Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en este tema tan importante para todas las escuelas, tanto de la Ciudad de México como del interior de la República. Es un privilegio poder compartir con el Centro Nacional de Prevención de Desastres esta presentación sobre Escuela Segura y todo lo que tiene que ver con los programas internos de protección civil. Su servidor, soy el licenciado Guillermo Ayala Álvarez, hoy director de alertas tempranas en el gobierno de la Ciudad de México. Me reitero a sus órdenes y, si me permiten, damos inicio a la presentación que ya aparece en nuestras pantallas. Muy buenos días, de nueva cuenta a todas y a todos. Muy bien, tenemos que, como programa interno de protección civil para las escuelas, esto es un instrumento de planeación y operación circunscrito al ámbito de los planteles de educación básica, especial y para adultos, cuyo propósito es reducir los riesgos previamente identificados y definir acciones preventivas y de respuesta para estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre. Esto nos lo podemos preguntar muchas veces. ¿Aplica para escuelas públicas y particulares? Sí, la respuesta es sí, sí aplica para todas las escuelas. En la Ciudad de México hay escuelas que no cumplan con su programa interno de protección civil. ¿Y qué se puede hacer para exigir su cumplimiento? Yo les puedo decir que desde la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos sabemos que en nuestra ciudad todas las escuelas, tanto públicas como privadas, están legalmente obligadas a contar con un programa interno de protección civil. Este programa debe de elaborarse conforme a los términos de referencia que están publicados por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Si una escuela no cumple, la autoridad puede incluso suspender su funcionamiento, por lo que deberá de reportarse a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos el incumplimiento para que se realice una visita de verificación y también se le dé parte a la Secretaría de Educación, en este caso a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. En esta parte vamos a saber que los programas internos contienen un estudio general y detallado de cada inmueble o establecimiento. Esto quiere decir que a los colegios particulares, a las escuelas particulares, también tienen un tratamiento específico como establecimiento. Entonces también están sujetos a normatividades y a reglamentos que tienen que ver con los lineamientos que van marcando las alcaldías y los planes de desarrollo de la Ciudad de México. ¿Todo esto para qué se hace? Se hace para salvaguardar la integridad física de las personas que se encuentren en el mismo. En este caso es el alumnado que asiste a nuestras escuelas, tanto oficiales como particulares. Hablando de términos de referencia para la elaboración de los programas internos de educación básica, estos también incluyen planteles de educación media superior y superior. Esto es, están apegados a la TR-PIPC-PIPC-ES-001-3-2024. La vigencia de un programa interno de protección civil siempre es muy importante tenerla a la mano. Esta vigencia es de 2 años. Cada 2 años hay que estar haciendo las adecuaciones necesarias, tantas como impliquen remodelaciones o impliquen adecuaciones al interior de nuestras escuelas.
Todos los obligados de los programas internos de protección civil, en el caso de escuelas particulares, son los propietarios, los representantes o bien los poseedores de escuelas particulares. Los responsables de las escuelas administradas por la autoridad educativa en la Ciudad de México, desconcentrados, es precisamente la autoridad responsable de que los programas internos estén elaborados para cada uno de sus planteles. ¿Esto aplica solamente para la Ciudad de México? En este caso, sí, porque estamos hablando de términos de referencia para escuelas de la Ciudad de México. La elaboración de los programas internos de protección civil en las escuelas es válida para los términos que rige la SEP o sus autoridades, o se deberían de realizar dos programas internos de protección civil. Aquí la respuesta es no. No se deben de hacer dos programas internos diferentes, distintos. El programa interno debe ser único, pero debe cumplir con ambos marcos normativos. El marco legal de la Secretaría Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como las disposiciones administrativas de la autoridad educativa local. Ellos también pueden establecer, particularmente en lo relativo, la organización escolar y seguridad de los menores. Estos programas deben de ser actualizados cada vez que inicia un ciclo escolar. No, volvemos a reiterar que se establece conforme a ley que se actualizan cada 2 años. Pero también se deben de actualizar cada ciclo escolar siempre y cuando haya cambios en la distribución o uso de los inmuebles. Esto es, tenemos nuevas aulas, tenemos remodelaciones, o bien tenemos cambios en accesos o en salidas. Tenemos una modificación también en los aforos o en la plantilla. Quiere decir que tuvimos incremento o disminución significativa de alumnos o de personal, así como la modificación de brigadas o responsables. Eso deberá de obedecer a que hubo cambios en la plantilla de personal o bien hubo cambios en las comisiones. Las condiciones de riesgo también implican una modificación en nuestro programa interno. Por ejemplo, si nosotros tenemos un nuevo tanque de gas, se modificó el tanque de gas, muchas escuelas tienen su propio comedor y se hizo una modificación. También hay obras de reestructuración parcial, como es parte de equipo eléctrico, y eso también va a implicar que hagamos modificaciones en el programa interno. También es muy importante observar que tengamos obras cercanas, muy cerca de nuestros planteles. Si no hubo cambios estructurales ni de riesgo, basta con actualizar la información anual. Esto es, las fechas, la plantilla del personal y, desde luego, volver a asentar la fecha en la que vamos a realizar nuestros simulacros. Eso es sumamente importante. Ahí tenemos que ser muy específicos porque habrá que hacer una renovación de firmas de los responsables. En este caso, se considera una actualización documental o administrativa del programa interno de protección civil. En el caso de la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México ingresa a los programas internos de protección civil de las escuelas únicamente a través del ROPSI. ¿Qué es el ROPSI? Es el responsable de protección civil institucional. Por eso es ROPSI, termina con I al final. En las escuelas públicas de la Ciudad de México, ellos, los responsables obligados o los responsables en protección civil institucionales, coadyuvan a gestionar los programas internos de protección civil a través
de las plataformas y son quienes canalizan la documentación y aseguran su alineación con los requisitos institucionales y normativos. Solo los ROPSI están autorizados por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para consolidar toda la información y gestionar los programas internos de protección civil de las escuelas públicas. Las escuelas privadas deben de registrar directamente sus programas ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de la plataforma, previamente habiendo contratado un responsable de protección civil. ¿Quién valida los programas internos de protección civil en la escuela pública? Bueno, pues en las escuelas públicas de la Ciudad de México, los programas internos son validados por la autoridad educativa, como ya lo comentábamos. ¿A través de qué? A través del responsable oficial de protección civil institucional, los ROPSI. La autoridad educativa federal en la Ciudad de México, en conjunto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, supervisa que los programas internos se mantengan vigentes y sobre todo funcionales. Eso es sumamente importante. Hay una pregunta que de repente es muy recurrente. ¿Es correcto que las escuelas que tienen diferentes sedes hagan uso de un solo programa interno? No, la respuesta es no. Eso no es correcto. Cada sede o plantel debe de contar con un programa interno de protección civil, incluso si pertenecen a la misma institución educativa. Aquí el asunto o el tema es que pueden estar domiciliados en ubicaciones distintas. Para cada ubicación deberá de contar con un programa interno de protección civil adecuado a ese inmueble. Esa parte es muy importante aclararla, ¿no? ¿Por qué? Porque el programa interno de protección civil es un documento técnico operativo que depende de las características físicas de cada inmueble. Cada inmueble tiene accesos diferentes, tiene rutas de evacuación, de salidas de emergencia y tiene riesgos específicos diferentes también. Esto también incluye el aforo, no tienen la misma cantidad de alumnos, no tienen el mismo número en la plantilla de personal, ¿no? Y eso implica que se tengan la participación de las brigadas acorde a los aforos, acorde a las condiciones del lugar, de la ubicación, ¿no? Entonces es muy importante porque también va de la mano a que cada ubicación va a tener su zona de seguridad y va a tener el análisis de riesgo del sitio específico. Esto es un instrumento legal, individual, con vigencia y validación particular ante la autoridad que es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos en la Ciudad de México, o bien la instancia local correspondiente en cualquier otra entidad de la República, ¿no? Aquí hay un apartado en donde nos vamos a referir en qué sucede y cómo es el tema con la parte de los formatos para los programas internos de protección civil fuera de la Ciudad de México y la documentación relacionada. Esta documentación va a ser establecida generalmente por las autoridades tanto estatales como municipales de protección civil para su funcionamiento a través de las normas federales. El papel de la autoridad como protección civil para que las escuelas cumplan, al igual que un colegio privado,
Si una escuela no cumple, la autoridad puede incluso suspender su funcionamiento, por lo que deberá de reportarse ante la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos para que se realice una visita de verificación, o bien la autoridad educativa haga también lo correspondiente. En ocasiones nos preguntan que si tenemos un convenio entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Secretaría de Educación Pública para la elaboración de los programas internos. Les puedo comentar que no hay un convenio como tal, pero sí trabajamos de la mano, trabajamos coordinadamente todo el tiempo. ¿Para qué? Para establecer los lineamientos para la protección civil en las escuelas. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, como autoridad local en protección civil, establece los términos de referencia y las normativas para la elaboración, validación y supervisión de los programas internos. En la práctica, la coordinación y la colaboración entre la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos se da de manera operativa. ¿Para qué? Para que todas las escuelas cumplan con la normatividad en la materia de protección civil. ¿Cómo es que se capacita a las escuelas para la elaboración de los programas internos? Esta capacitación para la elaboración y actualización de los programas internos en escuelas públicas recae en varias instancias, coordinadas según el nivel educativo y la entidad federativa. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México coordina y ofrece capacitación directa o mediante convenios sí establecidos para la capacitación en escuelas públicas de la Ciudad de México. Así también, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil proporciona talleres, guías, asesorías y materiales técnicos para la elaboración del programa interno de protección civil. En cuanto a las direcciones de protección civil municipales y estatales, estas también imparten cursos, tanto de simulacros como de asesoría técnica en materia de protección civil escolar. Ahora bien, también la figura de los ROC y de los ROPSIS también tienen una formación específica para que puedan replicar las capacitaciones a nivel de plantel. Por eso es tan importante la formación profesional que se requiere para los responsables de protección civil, tanto para la parte privada como para la parte institucional. En cuanto a las veces que nos preguntan qué garantía de cumplimiento hay si el programa interno de protección civil no es elaborado por un ROPC. Bueno, hay cuestiones importantes. El programa interno de protección civil debe de ser elaborado y coordinado por un ROP para garantizar que cumple con la normatividad, que es funcional y que la escuela tenga una figura responsable en materia de protección civil. Si no lo elabora un ROPC, se pierde tanto la garantía técnica como la legal del programa. Ahí hay que ser muy específicos. Por eso estas figuras se han venido formando y cuidando tanto para que tengan el perfil adecuado para tener estas garantías, tanto técnicas como legales, para la elaboración de los programas internos. Ahí hay que tener mucho cuidado y procurar, sí, estar sumamente atentos a esta parte, ¿no?
De repente también es muy común que nos suceda que si en la página de escuela segura no aparece alguna escuela, eso significa o implica que no cumple con la norma. La respuesta es no. No necesariamente que una escuela no aparezca en la plataforma de escuela segura no implica que no cumpla con ninguna medida de protección civil o seguridad. Tal vez o no se ha registrado o no se ha actualizado la información en la plataforma por parte de la autoridad o la misma escuela. Esto es, hemos tenido eventos al inicio del diseño de esta plataforma que la carga de los programas internos se van yendo vamos a llamarle, van entrando a un túnel y en lo que pasan por ese túnel y caen en la plataforma y son validados, ya queda el esquema de si cumple y si está registrado en la plataforma de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Esto, como les comentaba, en ese túnel puede ser que haya habido algún error o algún retraso en la actualización de los datos. Esto es, también la escuela pertenece a una jurisdicción o un nivel educativo que llegan a tener algunos retrasos, los cuales son válidos también, pero tampoco deben de prolongarse más allá de mes y medio o 2 meses de haber iniciado el ciclo escolar, o bien, si ya están vigentes, bueno, van a permanecer en la plataforma, pero depende, en el caso de la Ciudad de México, de cómo es que están conformados los niveles educativos. Hay una coordinación sectorial para secundarias, hay una coordinación sectorial para primarias y hay una coordinación sectorial para preescolares. Cada uno de ellos están divididos en regiones o en áreas de operación, en donde están sus supervisores, están sus inspectores y también pueden estar ahí sus ROPSI de apoyo para estar elaborando los programas internos. En cuanto a qué debe de contar un programa interno de protección civil, ¿no? Básicamente los datos generales del inmueble, la descripción general del mismo. Esto es el nombre de la escuela, el RFC, si es una escuela particular. En el caso de las escuelas oficiales, debe de tener el nombre de la escuela, la clave del centro de trabajo, lo que se le conoce comúnmente como CCT, y ahí viene de qué nivel educativo también pertenece, a qué región o sector de la distribución que tiene la autoridad educativa, y vienen esos datos generales. Ahora bien, también debe de tener quién es el responsable del inmueble, cuál es su horario laboral, la ubicación del inmueble, la población o la matrícula que tiene. Toda esa información, la información general de ese inmueble, de esa escuela, de ese colegio, toda debe de estar contenida en el programa interno de protección civil. Ahí mismo se va a contestar un formato sobre las instalaciones con las que cuenta el inmueble, tanto de instalaciones hidrosanitarias como eléctricas o de gas LP, ¿no? Entonces es sumamente importante verificar que estos formatos que fueron emitidos en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de abril del 2024 sean consultados para que el llenado sea lo más pertinente posible, así como también ingresar
a la página principal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y poder hacer la descarga de estos documentos, de estos formatos que tenemos que ir llenando para el desarrollo del programa interno de protección civil. Ahora bien, aquí tenemos la continuación. Aquí ya aparecen, por ejemplo, las instalaciones eléctricas. Ahí ponemos ejemplos, ¿no? Bien, si son instalaciones monofásicas, bifásicas, trifásicas, o simplemente no llegan a contar con electricidad, ¿no? Que en el caso de la Ciudad de México eso no sucede. Pero en planteles del interior de la República sí llega a suceder, ¿no? La otra parte que también es importante señalar, si el sistema de acometida viene a través de posteo, es una instalación aérea, o bien es subterránea, y de ahí se abastece ya el suministro de tableros de la escuela, ¿no? Entonces, estos formatos es muy importante que se consulten, que se llenen, y la mayoría de los ROPSI, de los ROP que nos están escuchando en este momento, ya lo tienen sumamente familiarizado para hacerlo, y quizás también muchos directores de nuestras escuelas también ya lo tienen familiarizado porque ya han llevado a cabo esta tarea. Entonces es muy importante también verificar que las instalaciones para el almacenamiento de sustancias químico-peligrosas no estén cercanas de comedores. También los comedores requieren un tratamiento especial junto con sus cocinas, sobre todo en cuanto al manejo de el gas, el uso del gas, el uso de hornillas, el uso de parrillas y también la ventilación del lugar. Es sumamente importante. Ahí hay que tener especial cuidado cuando se llenen nuestros formatos, ir a verificar físicamente estos espacios que funcionan al interior de las escuelas. En el tema de las albercas, también se requiere todo un procedimiento para su adecuado funcionamiento, tanto en las áreas de calentadores, en el área de carga de gas, en el área de tanques específicos, por las capacidades que se necesitan para las áreas de las calderas. Pero, repito, de nueva cuenta, en este caso, la función y el trabajo de los responsables de protección civil siempre es un eje fundamental para llegar a buen puerto, ¿no? En cuanto a la identificación y al análisis de riesgo, esto tiene que ver mucho ¿con qué? Con las amenazas en donde se identifiquen los posibles riesgos a los que está expuesto el inmueble de acuerdo a las metodologías enunciadas en los términos de referencia y a los riesgos externos de acuerdo al Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Ahí es muy importante hacer mención que este Atlas de Riesgo también puede ser consultado conforme a cada ubicación específica desde la página principal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ¿no? Ahora bien, en cuanto a riesgos, tanto internos como externos, tenemos que estar muy atentos a lo que nos dice la norma oficial mexicana 002 STPS-2010, que habla sobre los riesgos de incendio. Para los riesgos externos por cercanía, con cerros, laderas, barrancas con flujo de agua, debido a posibles desplazamientos de deslaves, inundaciones o hundimientos, también hay que hacer el recorrido visual
para poder ubicar estos riesgos que pueden estar reflejados ya en el atlas de riesgos o bien en la inspección visual que hagamos para llevar a cabo nuestro programa interno, ¿no? Ahora bien, por otro lado, los riesgos de origen antropogénico. Esto tiene que ver con los tanques elevados, los postes de energía eléctrica, industrias de alto riesgo que estén cercanas a los inmuebles escolares, como son las estaciones de servicio, las antenas telefónicas, las que repiten, la transmisión de telefonía celular, los transformadores. Todavía a la fecha existen en algunos sitios transformadores muy grandes y algunos ya se han ido modernizado y ya son transformadores mucho más pequeños. También hay que tener especial cuidado sobre la ubicación de anuncios espectaculares, así como basureros que pueden estar en el entorno y que nos pueden estar propiciando fauna nociva y pueden también ser focos hasta de incendios. Entonces, ahí todos esos aspectos hay que cuidarlos dentro de nuestra identificación y análisis de riesgos. ¿Qué hay que hacer para poder tener un plan de reducción de riesgos, ¿no? Establecer las acciones de reducción en dos vertientes. La acción no estructural, que tiene que ver cómo nos preparamos al interior de las escuelas con un comité interno de protección civil, y las acciones estructurales. Esto es, tiene que ver con la seguridad estructural y el visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones. En el Comité Interno de Protección Civil tenemos tareas muy específicas, son muchas las tareas, pero aquí solamente vamos a hablar de las más importantes. En estas tareas, que son las más importantes, son la de mantener en buen estado la señalización, los planos del inmueble, las disposiciones para las personas con discapacidad, operar el plan de contingencias, contar con el censo de personal docente, administrativo y, por supuesto, del alumnado. Dar la señal de evacuación, fomentar los simulacros, determinar los puntos de reunión, revisar de manera periódica que se ejecuten las acciones de prevención, mitigación y control de riesgos, así también como difundir la información en materia de gestión integral de riesgos. Es muy importante hacer reuniones periódicas con la plantilla escolar para estar transmitiendo y sobre todo compartiendo en qué consiste nuestro programa interno de protección civil y socializarlo al interior de nuestras escuelas. Por otro lado, hay que hacer una revisión del estado del inmueble y procurar tener un programa anual de mantenimiento a través de lo que haya detectado nuestra brigada del Comité Interno de Protección Civil. Y por otro lado, no menos importante, sobre todo muy importante, que es la capacitación de las brigadas. Ahora bien, hay preguntas sobre si las unidades internas de protección civil y el CIP son lo mismo, o solo cambia el término a nivel local o federal. Bueno, pues tenemos que la Unidad Interna de Protección Civil y el Comité Interno de Protección Civil tienen funciones similares. Tienen una organización interna para protección civil, pero el nombre y el alcance dependen del nivel normativo o institucional que lo fundamente. En el caso de la Unidad Interna de Protección Civil, es un término técnico oficial utilizado en normas generales de protección civil, especialmente en el ámbito federal o empresarial.
En cuanto a los comités internos de protección civil, este es el término comúnmente adoptado por las autoridades educativas en la Ciudad de México, así como por parte de los gobiernos estatales, específicamente para el contexto escolar. En caso de que no se cuente con suficiente personal para tener listas nuestras brigadas, es válido tener una brigada multifuncional. Sí lo hay. Hay situaciones en donde no se cuenta con suficiente personal en la plantilla para formar brigadas. ¿Y qué hacemos? Tener unas brigadas multifuncionales que sí nos garanticen en tener la parte de evacuación, la parte de primeros auxilios, la parte de combate de incendios y de comunicación principalmente. Entonces, estas brigadas multifuncionales van a tener estos criterios para ser totalmente efectivas y sobre todo seguras. Ahora bien, dentro del Comité Interno de Protección Civil es sumamente importante integrar las brigadas de primeros auxilios. Estamos hablando de situaciones óptimas, ¿no? Desde luego. Entonces, recapitulamos. Tenemos la brigada de primeros auxilios, de prevención y combate de incendios, de evacuación y repliegue, de comunicaciones y de apoyo psicosocial y, en todo caso, la brigada multifuncional. En estos casos, estas brigadas nos van a ayudar a ¿qué? A dar el aviso de alarma, a ayudar a todas las personas a evacuar o a replegarse, a brindar los primeros auxilios, a vigilar a que no haya una sobrecarga en las líneas eléctricas y a verificar que las rutas de evacuación y repliegue estén debidamente señalizadas y libres de obstáculos, ¿no? Ahora bien, las brigadas internas, ¿no? Siempre nos han hecho la misma pregunta. ¿Estas brigadas internas deben de ser formadas por personal docente? La respuesta es sí. Las brigadas internas de protección civil en las escuelas deben de estar conformadas por el personal docente, administrativo, de apoyo a la educación, de acuerdo a lo que se establece en los términos de referencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y la norma oficial mexicana 002 STPS 2010. En cuanto a los simulacros, aquí las personas responsables de la administración deberán de elaborar un programa anual de simulacros. Esto es muy importante tener simulacros de diversas hipótesis, ¿no? Por ejemplo, de instalaciones de gas, que se realice uno con hipótesis de explosión o de incendio. Para los que tengan alberca, hacer un simulacro por un eventual ahogamiento de acuerdo a la norma técnica, seguir PCNTS 001-2024, que es la que se utiliza para los establecimientos. Así como la señalización. Esta señalización debe de ser conforme y adecuada a lo establecido en las normas oficiales mexicanas NOM 026 STPS-2008 con colores y señales de seguridad e higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías, así como la NOM 003 SSPC 2011, donde las señales y avisos de protección civil ya tienen un código de colores, formas y símbolos. Es sumamente importante acudir o recurrir a estas normas para que nuestro programa interno de protección civil quede completo y quede totalmente apegado a la normatividad. Ahora bien, es conveniente tener un punto de reunión específico
para personas con discapacidad ante una evacuación? La respuesta es sí. Sí es conveniente y altamente recomendable contar con un punto de reunión o zona segura adaptada para personas con discapacidad durante una evacuación en escuelas o bien en cualquier otro inmueble. Y la norma oficial mexicana 003 Segov 2011, aquí hay que hacer un énfasis. Esa norma, la 003, cambió solamente en sus siglas. Anteriormente era Segov-2011 y hoy es la 003 SSTC 2011. ¿Por qué? Porque no hubo cambio en cuanto a su contenido técnico. Eso no se modificó. Lo que sí cambió fue la dependencia responsable de la parte específica de la protección civil. La norma no se modifica, pero sí se modifica la dependencia responsable, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos de esos avisos, ¿no? de la norma que nos indican dónde está el botiquín, dónde está la ruta de evacuación, dónde está la salida de emergencia y algo muy importante, que es el punto de reunión. Ahora bien, en cuanto a las rutas de evacuación y salidas normales y o de emergencia, siempre hay que estar pendientes que estén libres de cualquier obstáculo. O sea, no es un asunto menor el que estén invadidas en algún momento al interior de las escuelas. Podemos tener mesas, bancas, porque hay cambio de equipamiento, cambio de apoyos, y es muy importante no dejarla ni por mientras siquiera. Hay que tratar de ubicar ese material en desuso, como son bancas, como son mesas, y colocarlas en sitios donde no tengamos ningún riesgo. Ahora bien, la señalización debe de ser continua hasta llegar a la zona de menor riesgo. Así también incluir medidas para personas con discapacidad. Si hay ventanas, no deben de representar riesgos adicionales en caso de emergencia. Las puertas deben de ser resistentes al fuego y deben de abrirse desde el interior y de forma manual en caso de interrupción de energía eléctrica. Y que sean simples de abatir y siempre hacia afuera. Eso es sumamente importante. Las instalaciones de gas LP o las instalaciones eléctricas también deben de ser protegidos. Los multicontactos, los equipos deben de contar con reguladores de voltaje, sobre todo en nuestros talleres de informática o de telemática que hay en las escuelas. Y por otro lado, el tanque de gas debe de ubicarse fuera del área de la cocina y fuera del alcance tanto del alumnado como del personal. Hay un punto aquí muy, muy importante que tiene que ver con la vigencia del tanque estacionario, ¿no? Porque de repente se nos olvida que existe y solamente se carga y se va a cargar, ¿no? Hay que tener en cuenta que un tanque estacionario, su vigencia no debe de ser mayor a 10 años y que las tuberías expuestas deben de estar siempre pintadas en color amarillo. Ahora bien, los tanques estacionarios van a ser siempre útiles siempre y cuando se realice un estudio de ultrasonido de acuerdo a la norma oficial mexicana 013 SEDG-2002. Efectivamente, si los tanques estacionarios de gas LP son útiles y seguros siempre y cuando ya se haya realizado este mantenimiento adecuado, incluyendo que la prueba de ultrasonido conforme a la NOM 013 SEDG 2002,
que la norma oficial mexicana que regula la integridad física y la seguridad de los recipientes sujetos a la presión, como los tanques estacionarios. Ahora bien, los tanques estacionarios deberán someterse a inspecciones periódicas, entre ellas a inspección visual, pruebas de hermeticidad, pruebas de espesores mediante el ultrasonido que hemos mencionado, para evitar que tengamos pérdidas de espesor por corrosión interna o externa. En cuanto a la seguridad estructural y visto bueno de seguridad y operación de las instalaciones, se deberá de contar con una constancia de seguridad estructural y o un visto bueno de seguridad y operaciones de instalaciones que se tramita a través del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, en el caso de la Ciudad de México. Así también, la constancia de seguridad estructural se debe de ir actualizando conforme al reglamento de construcciones y ahí deben de incluirse también los apartados estatales y los apartados municipales, ¿no? Y tenemos el caso del Estado de México, que colinda y que nos rodea como Ciudad de México. En el Estado de México, la valoración y el dictamen de seguridad estructural de las escuelas públicas las realiza el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado de México, apoyados por Protección Civil estatal o municipal, y en ocasiones también utilizan peritos externos certificados. En cuanto al equipamiento para la atención de emergencias, este equipamiento es sumamente importante tenerlo siempre a la mano, que es el equipo de prevención y combate de incendios. Estos son los extintores que deben de estarse recargando, sí, anualmente. Eso sí, tienen una periodicidad para su mantenimiento. Sistemas de detección y alarmas contra incendios, en caso que tengamos las cocinas en las mismas áreas cercanas a las aulas o bien algunos laboratorios, sí es importante tener estas alarmas contra incendios, así como los detectores de humo, iluminaciones de emergencia, que son las lámparas que se encienden solas cuando se nos va la luz, y desde luego un botiquín de primeros auxilios, y algo que hay en la mayoría de las escuelas, que son las alertas sísmicas. Hace algunos años, por ahí del 2009, 2010, se instalaron cerca de 25,000 equipos de alertamiento sísmico en las escuelas públicas de la Ciudad de México en una primera etapa, y luego posteriormente se fueron incorporando también las escuelas particulares con este tipo de equipos, ¿no? No hay que perder de vista que un equipo de alertamiento sísmico nos puede dar en promedio 60 segundos para poder hacer una evacuación. Esa parte es muy, muy importante, estar al pendiente del mantenimiento y del funcionamiento de los equipos, que siempre tengan conectada su acometida eléctrica y siempre también tengan las baterías de reemplazo al menos una vez al año, en caso de que no sean recargables. Y ya a estas alturas del uso y de la instalación de los equipos, seguramente ya habrá que hacer reemplazos de baterías. Eso es una anotación importante que no debe quedar tan al margen, ¿no? Ahora bien, es muy recurrente que nos pregunten qué medidas o qué dimensiones debe tener la señal en el piso del punto de reunión. Para el caso de la Ciudad de México,
La señal en el piso del punto de reunión debe de cumplir con las especificaciones de la norma oficial mexicana 033 Segov 2011. Esto es, además de lo que indican los términos de referencia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo para programas internos en escuelas. No existe una única medida obligatoria para todos los contextos, hay que adecuarlos, pero las recomendaciones y prácticas más aceptadas son que estos puntos de reunión tengan un ancho de 90 centímetros por 90 centímetros, pintadas de color verde, tal y como lo marca la norma oficial mexicana 033 también, y el color va a ser verde con el símbolo con letras en blanco y la línea que reviste este cuadrante que estamos haciendo, este cuadro, es una línea blanca que no va a rebasar o mínimo puede tener los 5 centímetros para bordearla. El material que se debe de utilizar es pintura antideslizante y resistente a la intemperie si está en exteriores. La zonificación para la atención de la emergencia, esto es, debemos de tener un croquis de la escuela para el almacenamiento de materiales peligrosos, tanto de las alarmas como de las alertas, el equipo de protección personal que van de la mano con las rutas de evacuación, así como de la instalación del puesto del mando y del puesto de primeros auxilios en las áreas de menor riesgo. En el plan de contingencias, dentro del programa interno de protección civil, siempre hay que determinar las acciones. Esto es, hay que tener los protocolos específicos de actuación por tipo de riesgo, así como de los responsables de ejecutarlos, que forman parte de las brigadas que comentábamos anteriormente, ¿no? Esto es, tratar de reducir al mínimo el tiempo de respuesta de las brigadas. El alertamiento es notificar antes de que se conozca la proximidad de un fenómeno perturbador, permanecer en estado de alerta cuando estos fenómenos se presentan. Y para ello yo haría un pequeño paréntesis. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emite alertamientos por bajas temperaturas, por altas temperaturas, por presencia de lluvias, por presencia de vientos fuertes o bien por una posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Entonces, esa parte también es importante monitorearlo y ahorita al final de esta presentación, de esta plática, les voy a dar las páginas donde pueden consultarse a través de Facebook, a través de Twitter y demás. Pero sí quería hacer esta parte para que nos vayamos distribuyendo la tarea en nuestras brigadas y alguien esté haciendo este monitoreo frente a fenómenos perturbadores que se presenten, pero que pueden ser alertados con tiempo, ¿no? Las acciones de respuesta, desde luego, las estarán haciendo nuestras brigadas, tanto de repliegue o evacuación, y en algún mal momento hasta atención a lesionados, así como la evaluación de daños. Esto es muy importante para que la brigada sea efectiva y nuestro programa interno de protección civil también tenga la contundencia que se requiere y no quede solamente en el papel. En cuanto a esta otra sección, aquí hablamos de la identificación de los hospitales más cercanos. En el tema hospitalario, yo me permitiría sugerirle también volver a abrir
me van a decir que abro muchos paréntesis, pero me parece que es muy, muy importante. Tener a la mano el teléfono del Va Seguro. Hay que recordar que para las escuelas oficiales está a la mano la atención médica y hospitalaria a través de una llamada por teléfono, y a partir de ahí nos vamos con el programa Va Seguro, que va a recibir a nuestros alumnos o a nuestros profesores que hayan sido lesionados en algún momento ante alguna eventualidad, y marcar ese número telefónico a la par de identificar los hospitales más cercanos al plantel educativo. Eso sin olvidar un procedimiento bien importante. De las brigadas, a través de la dirección de la escuela, deberán de estar notificando justo en el momento en el que sucede el percance a los padres de familia de manera invariable. Ese dato es bien importante tenerlo a la mano y que no se nos escape. Así también tener a la mano el teléfono de la estación del heroico Cuerpo de Bomberos más cercano, del cuadrante de policía donde está enclavada la escuela, así como del sector, y en algún momento determinado, si es necesario, también tener ubicados cuáles son las áreas que sirven como refugios temporales. Y viene de la mano el segundo bullet, que ya hablábamos de la atención hospitalaria a través de Va Seguro y demás, aparte de lo que haga nuestra brigada de primeros auxilios, la atención de lesionados. Este protocolo se pone en marcha después de una emergencia con el fin de contar con los procedimientos generales de actuación inmediata para agilizar las revisiones de infraestructura física educativa para determinar si hay o no condiciones para la continuidad de las actividades dentro del plan de contingencias. En el plan de continuidad de operaciones, ¿no? Se pone en marcha después de la emergencia para poder contar con los procedimientos para reiniciar el funcionamiento de las principales actividades del inmueble, y para eso se tiene que realizar un recorrido, una evaluación preliminar, una verificación preliminar del inmueble conforme a la cédula de verificación, que también puede ser descargada, y esto nos va a ser muy útil para proporcionarle la información a las autoridades de la autoridad educativa y que se vaya escalando hasta que llegue a la atención pertinente. Por otro lado, en cuanto a la verificación administrativa que corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, esta siempre va a ser apegada a los términos de referencia que corresponden, y lo mismo a los términos y a los lineamientos, más bien, a los lineamientos que marca la Autoridad Educativa Federal de Servicios Educativos. En la Ciudad de México, los trámites se agilizan a través de la plataforma que comentábamos en un principio, donde se ingresa la documentación, integra el Programa Interno de Protección Civil en la página de Escuela Segura. De acuerdo a los datos que tenemos, en la Ciudad de México existen 2.781 inmuebles escolares, que equivalen a 3.970 escuelas, tanto preescolares, primarias, secundarias, telesecundarias, educación especial y para adultos. Yo aquí haría un alto también. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que tenemos 2.781 inmuebles escolares, pero tenemos 3.970 escuelas, quiere decir que tenemos 3.970 CCTs
o centros educativos diferentes. Para cada uno de las 3.970 escuelas debe de hacerse un programa interno de protección civil. Eso hay que consultarlo con el ROPSI y solicitar la ayuda para que cada una de las escuelas, las 3.970, lo tenga a la mano. Ya como dato complementario, les podemos decir que también en la Ciudad de México hay 290 instituciones de educación media superior y 256 planteles de educación superior. En cuanto al marco de referencia, al marco legal, bueno, pues tenemos a la Ley General de Protección Civil, a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, a los términos de referencia para la elaboración de programas internos de protección civil para las escuelas de educación básica, media superior y superior, conforme a la norma TR Seguir PIPC ES 001-3-2024. En cuanto a instalaciones eléctricas, tenemos a la norma oficial mexicana 001 SEDE 2012, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre del 2012. En cuanto a señales y avisos para protección civil, conforme a colores, formas y símbolos a utilizar, eso fue publicado el 23 de diciembre del 2011, conforme a la norma oficial mexicana 003 CEGOP 2011, que no hay que perder de vista que cambia y es la norma oficial mexicana. Aquí disculpen ustedes el haber asentado todavía como CEGOP, recuerden que es SSC-2011. ¿Por qué? Porque cambió la organización de la Coordinación Nacional de Protección Civil. En cuanto a las instalaciones de aprovechamiento de gas LP, diseño y construcción, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2004 tenemos a la norma oficial mexicana 004 SEDG-2004. Tenemos también la norma oficial mexicana 017 STPS 2008, con equipo de protección personal, selección, uso y manejo en los centros de trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2008. También, por último, la norma oficial mexicana 026 STPS 2008, colores y señales de seguridad, higiene e identificación de riesgos por fluidos conducidos por tuberías, y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 2008. Toda esta información va a quedar asentada con ustedes todo el tiempo para su consulta, para su revisión, y quiero agradecerles el espacio que nos han dado para poder platicar con ustedes sobre esta parte tan importante sobre escuela segura y lo que tiene que ver con el programa interno de protección civil escolar. De mi parte es todo, les deseo que tengan un excelente día y cualquier cosa no duden en consultar nuestras páginas oficiales que tiene que ver con @sgirpc.cdmx.gov.mx, y nos encuentran con esa misma dirección. Nos encuentran en X, nos encuentran en Facebook, o bien nos encuentran directamente en la actualización cotidiana que se hace en el portal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. De mi parte es todo, y siempre es un gusto compartir con ustedes estas pláticas, y les deseo que tengan un excelente día. Muchas gracias.